argentina se puede definir a partir de los inicios, a partir de, no sé, 3 textos que pueden ser 4. Alaquena de Gorriti, que es un texto más bien olvidado, que es de hibridación genérica. Facundo de Sarmiento, es un libro que nadie sabe hoy de qué se trata. Claro. Yo Es un híbrido, la palabra híbrido. En las notas de si estás leyendo esto, pongo el título del libro, el año de publicación, el autor y el género al que pertenece. Facundo es el único que no tiene. Yo le puse monstruo, porque pasaron 150 años y nadie sabe qué es. Hablemos de tus cuentos. Son potentes. Yo lo que soy es un buen cuentista. En realidad, yo soy un novelista. ¿Tú te sientes? Yo soy un novelista, cuentista, ensayista. Soy un novelista bastante en construcción. Ya. De hecho, yo tengo para mí que novela, las 2 novelas que yo escribí son las que escribí acompañado. La de Gabo terminé con Nico y una que escribí con Juan Matio. Porque el ritmo del otro me obliga. Si no, yo escribo unas novelas al estilo de una forma medio arcaica, que es como están construidas Mil y una Noche, que es una serie de cuentos unidos por un cuento largo. Si vos lees Que de lejos parecen moscas, hay un cuento que está diseminado a lo largo del relato, que es el cuento del auto, del tipo con el muerto en el baúl, y una serie de cuentos breves que son los flashbacks en los que el tipo piensa gente a la que le hizo daño. Todos nosotros, que es más parecida a una novela, que es mi novela de Máquina del Tiempo, si vos la desarmás, está construida de la misma manera. Hay unos relatos de los 80, unos pequeños cuentos, y un cuento más largo que es el cuento de la máquina. Y de hecho, mi último libro de cuentos, que se llama Territorio sin cartografiar, opera de la misma manera, pero al revés. Me parecía que estaba más cerca de la novela, del cuento que de la novela, entonces me lo planteé como un volumen de cuentos, pero es lo mismo. Hay varios cuentos cortos unidos por un cuento largo que se llama La Interferencia, que está partido y puesto en distintas partes del libro. Pero ahí hay algo también con la fragmentación. Claro. Te he leído la otro día, con los títulos, pero los materiales, juegas, sí. La última que sacaste en el fondo, también son híbridos. Esto mismo. No te gusta la totalidad, parece, ¿o no? ¿Podría ser? ¿O qué tienes que...? Eso, sí puede ser. Sí puede ser. En realidad me parece que la realidad se entiende mejor por fragmentos. Eso, me parece que prefiero pensar, en algún momento yo pensaba, bueno, como el reflejo de un vidrio roto, pero no es exacta, igual nunca son exactas las imágenes porque el lenguaje es opaco, pero pienso más como si fuera un reflejo en el agua. Pienso en la literatura en general, pero además mi poética en particular, como si fuera un reflejo en el agua. Que te quede imperfecto, que se mueve. Que se mueve, que uno puede ver una cosa u otra, depende de dónde esté puesto, cómo dé la luz, si pasa o no pasa un pescadito. Si estás puesto en 2 lugares distintos, vas a ver dos escenas distintas. Eso me permite trabajar con mucha libertad, pero además me permite trabajar en la literatura de la única manera que me interesa, que es con la complicidad del lector. Yo entiendo que la literatura es cuando alguien se siente y lee. El policial, la novela negra, el relato negro, ¿tiene más esa complicidad con el lector? La novela negra que más me interesa, sí. Que es la novela... ¿De qué base parte? ¿Cómo parte con el lector cuando comienza a escribir? Lo que yo pienso con el lector es... Yo me pienso a mí mismo como un lector hipotético de lo que escribo. Pero lo pienso antes de sentarme a escribir. En el momento que me siento a escribir es el único momento que no me interesa el lector. Mi lector me importa siempre, salvo cuando estoy produciendo. Porque si yo me tengo a poner a pensar en el lector cuando estoy escribiendo, condiciono lo que yo mismo quiero contar. Entonces es el único momento que lo olvido al lector. Y entiendo que ese es el lugar en el que el lector participa, en ese olvido mío.
Si yo me olvido del lector, a veces construyo o dejo de construir sentido. Y el sentido lo termina reponiendo el lector. Hace falta, yo espero que lo que escribo requiera mucha atención. Me parece importante que el lector sepa en algún momento cosas que yo no sé del relato, como mis personajes a veces no saben cosas. En El significado del fuego, que es la novela, que es la continuación de Que de lejos parecen moscas, yo tengo un personaje que le cuenta al lector una cosa que yo sé y que el lector va a saber, pero que él no sabe. Bueno, me parece interesante que en algún momento el lector sepa cosas que yo no sé del relato. Claro. Pues nuevamente, no hay totalidad, no hay certeza. Eso, Ya. es como me gustaría pensar una literatura de la incertidumbre ligada más a los conceptos de verdad que a los conceptos de realidad. Puede ser una pregunta que trato, también estoy ganando en Latinoamérica, estoy empezando. El tema tuyo, tú te escuchaba hablar de que escribes, te interesa el tema de la injusticia, te preguntaba si es que, sé que no, pero un escritor proletario, Tamar y todo. ¿Qué te gusta o de qué te sirve el crimen para el relato? ¿Hay un crimen en el relato es un crimen? ¿Qué pasa? Es muy linda. Yo hace muchos años que ando dando vuelta alrededor del género, y de hecho mis primeros textos que no tenían que ver con la literatura negrocriminal, digamos, estaban impregnados de crímenes igual y de violencia. Yo tengo varias respuestas posibles a eso, además esto es lo que te pensaba. Hace tanto que estoy dando vuelta que en distintos momentos se me ocurrieron muchas respuestas. Hay una que me parece que en mi caso es una primera aproximación, en el caso de muchos de nosotros, que es: tengo una doble tradición. Por un lado está la tradición de los géneros populares, de la literatura, el noir y los aledaños, ¿no? La ciencia ficción, el cyberpunk. Y por otro lado está la tradición de la literatura argentina, de la que es muy difícil escaparse si uno es argentino. La literatura chilena, yo pienso que debe ser muy difícil escribir en Chile sin darle una profunda importancia a la voz poética, aunque vos no hagas poesía, escribas narrativa en el país de Latinoamérica, que ha dado poetas tan fuertes, es muy difícil que la voz poética no juegue. Claro. Lo mismo en Perú. ¿Cuál es esa tradición? La tradición la vislumbro, pero todos los autores. La tradición nuestra es la tradición de la violencia política. Los usos populares del lenguaje y las mixturas genéricas, un poco esto, la hibridación genérica. La literatura argentina se puede definir a partir de los inicios, a partir de, no sé, 3 textos que pueden ser 4. Alaquena de Gorriti, que es un texto más bien olvidado, que es de hibridación genérica. Facundo de Sarmiento, que es un libro que nadie sabe hoy de qué se trata. Yo es un híbrido, la palabra híbrido. En las notas de si estás leyendo esto, pongo el título del libro, el año de publicación, el autor y el género al que pertenece. Facundo es el único que no tiene. Yo le puse monstruo, porque pasaron 150 años y nadie sabe qué es. El matadero de Esteban Echeverría, un cuento breve que se publica varios años después, porque en ese momento la literatura de ficción no estaba bien considerada por la intelectualidad, que es un cuento sin dudas, pero es un cuento de los usos populares del lenguaje y la violencia política. Y Martín Fierro, una vez más, hibridación genérica, es una novela, es un poema gauchesco, es una vieja épica al uso nostro. La oralidad. Es un montón de cosas. Una vez más, la violencia política y ya ligado al crimen, porque Martín Fierro no es nada más que la violencia política. Martín Fierro es la violencia, bueno, igual que el matadero, la violencia política ligada al crimen, a los bajos fondos. En el Facundo está el gaucho malo. El gaucho malo, claro. Un libro que para los estudiosos, yo no soy un estudioso de la literatura, a mí me interesa la literatura, me gusta leer, me gusta escribir. Pero si uno es un estudioso de la literatura, podría quedarse en ese libro nada más. Quizás especial como Quijote. Un libro, una totalidad. Una totalidad morfa.
Entonces, bueno, esa doble tensión define cierta literatura de la violencia. Yo soy un hijo del siglo XX, además. El siglo XX en la Argentina fue un siglo de brutales violencias cotidianas. En el que el crimen y la cotidianidad estaban muy, muy impregnados. Y por otro lado, hay dos respuestas más posibles, que son tan ciertas como esta. Una es que es muy entretenido. La literatura del crimen es una literatura entretenida porque tiene a priori aquello que hace interesante la literatura, que es poner a personas comunes en situaciones extremas. Por eso hay tantas inundaciones en la literatura, porque es más interesante lo que le pasa a un pueblo cuando viene una inundación o una peste que lo que le pasa cuando van a comprar el pan. Y el crimen, lo que pasa en el crimen, lo que pasa en los cuerpos de los criminales y de las víctimas y del cuerpo social, es muy interesante. Y hay una última posibilidad en la que sí colaría lateralmente Marx, como le coló a los franceses del neopolar o a los que hicieron el neopolicial latinoamericano, hispanoamericano, como Andrés Martini, Juan Madrid, Paco Taibo, ¿no? Y acá Juan. Que es, nosotros vivimos en una sociedad que está construida sobre un primer crimen, que es la apropiación de una parte de nuestro tiempo de trabajo, el plusvalor. Y entonces, si vos podés contar el crimen, estás contando la sociedad toda, porque la sociedad está fundada en el crimen, como una versión materialista dialéctica de contar tu aldea y contarás el mundo. Si vos podés contar este crimen de cualquier afano pequeño que cuentes, cualquier organización de narcotráfico que vos cuentes, estás contando la forma. Y contar la forma es contar la sociedad en la que vivimos. Todas esas son respuestas más o menos ciertas, ninguna es completa, digamos que todo eso hace que a mí me interese el género que me interesa. Entonces ahí funciona entonces el género policial, tu escritura también como crítica, y es interesante de no perder el de vista al lector como intervención también. Son las dos líneas ahí. Pero hay que ser muy cuidadoso con no tenerlo demasiado en cuenta, porque si uno lo tiene demasiado en cuenta hace propaganda. Claro. Y la propaganda es lo contrario a la literatura. Exacto. Entonces hay que tenerlo en cuenta en el sentido de... Hay que ser muy honesto con el texto. Yo creo que si uno es muy respetuoso del texto que está escribiendo y es muy respetuoso en el mejor sentido, aunque le falte ese respeto al texto. Y aunque uno puede jugar y tensionar un texto y ser muy respetuoso del trabajo que está haciendo. Pero si uno es respetuoso del trabajo que está haciendo y de los personajes y del compromiso con la palabra escrita, lo que quiere decir va a aparecer. Me interesa pensar los textos como una habitación. En esa habitación uno construye unas paredes, digamos, los usos del lenguaje, la trama y los personajes. Y hay una cuarta pared que yo entiendo que no es una pared, es un ventanal. Ese ventanal es donde están los lectores, ese ventanal es el sentido. Entonces el sentido va a depender de que también vos construiste las otras cuatro paredes. Pero digamos, eso es como la intencionalidad. Oye, solamente como para ir cerrando, para no robarte más tiempo, la referencia también de algún libro, bueno, existe la tradición argentina, pero la otra tradición, pensaba en el mismo Facundo que sus referentes son franceses en ese momento. Uno podría también pensar que por generación o por época, no sé si los norteamericanos, ¿dónde está el cyberpunk que dijiste tú? ¿Cuáles son tus referentes de afuera? Hay una afuera. Hay una afuera, sí, por supuesto, hay una afuera. De hecho, yo empecé a pensar el adentro muy tarde. Eso pasa. Pero lo que pasa es que ya estaba. Eso sucede, disculpa, la ida a la tradición, en general los escritores, es posterior. Uno la encuentra. Se encuentra escribiendo la tradición. Uno cree que la tradición nacional no lo tocó hasta que te das cuenta que está todo impregnado de la tradición nacional. Entonces la vas a buscar y la estudias desde fuera. Además yo no vengo de la academia, y es buenísimo porque revitaliza todo lo que ya escribiste y lo que vas a escribir.
De hecho, creo que es un peligro encontrarla muy temprano. Si uno la encuentra muy temprano, es peligroso, sí, difícil después de salir. Pero bueno, digamos, a mí me interesan lo que yo le digo a los chicos duros del policial, Jim Thompson y David Wood, que son, uno es el gran escritor de las víctimas y el otro es el gran escritor de los victimarios. Claro. Chester Himes, el hombre de la raza derrotada, digamos, dentro del imperio norteamericano. Me interesan los franceses del neopolar y la gran referencia a mí, el hombre que cambió mi manera de concebir el género criminal, es Paco Taibo, que me va a tener la suerte de volver a ver dentro de un ratito. Llega esta época del año y todos los años yo me pregunto sobre la injusticia de que ni siquiera esté nombrado para el Nobel. Paco es un escritor extraordinario desde su imaginario, pero además con una capacidad de trabajo técnico, de oficio de escritor, que muy pocos tipos tienen. Quizá Puchón o no. ¿Pasará la cuenta el género? ¿Le pasará la cuenta ese de no estar nombrado, que sea el género negro todavía hay una duda acá dentro? Puede ser, a mí me parece muy raro que Bob Dylan esté en la cuenta. Con la mejor del mundo, que Samantha esté en la cuenta, Schweblin, que es una gran escritora, pero que trabaja sobre un espacio de un género que en la cuenta general es incluso menor que el policial, digamos. Es raro, no sé qué es lo que yo creo que no. Yo creo que Paco tiene un perfil muy alto, que hay mucho humor en su obra y el humor no garpa también en el Nobel. Y que sea una cosa un poco al revés que ha pasado con Borges. Paco es un hombre muy fuertes convicciones, muy a la izquierda de la academia. Pero a mí él me cambió la forma de concebir la literatura, me hizo más ambicioso y me hizo hacer una cosa que ya veremos luego, digo, eso lo decirán los lectores, se verá después qué tan bueno o malo fue para mi literatura. Yo cuando empecé a escribir, escribía lo que sentía que estaba a la altura de mis posibilidades. A mí la literatura de Paco, sus enseñanzas, lo que hicieron fue que yo escriba cosas que están por encima de mis posibilidades. Yo escribo cosas que un mejor escritor podría escribir mejor, pero que me hacen mejor escritor después de terminar el texto. Oye, Quique, mil gracias. Siempre hicimos el tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias. Oye,